La biografía resumida de Caravaggio. En este video veremos la biografía de Caravaggio, el artista italiano del movimiento barroco más famoso de toda la historia del arte. Michelangelo Merisi da Caravaggio nace en Milán, Italia, un 29 de septiembre del año 1571 y muere en Porto Ercole, Italia, un 18 de julio del año 1610. Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor revolucionario, artista provocador, persona inquieta de carácter pendenciero, genio incomprendido, loco violento, hombre atormentado, que crearía él solo un estilo, el barroco, e influiría en todo el arte posterior. Su vida transcurrió entre la pintura y las peleas, y en las dos artes era extremadamente bueno. El Renacimiento llegaba a su fin y un joven Caravaggio empezó a utilizar técnicas tenebristas, que seguramente se acercaban más a su personalidad oscura. Parece ser que vio el potencial expresivo de las sombras y buscó inspiración en la vida misma, por fea que ésta pudiese parecer. Muy joven todavía, decide irse a Roma, pero la ciudad en plena contrarreforma apreció su estilo teatral frente a la sobriedad protestante y Caravaggio pudo vivir holgadamente practicando la pintura religiosa. Sus características formas de pintar fueron, como todo lo revolucionario, en principio no entendido y después imitado. En primer lugar, renuncia a todo tipo de idealismo, representando a profetas y santos como gente real, sirviéndose de modelos de la calle. La polémica fue enorme, santos como mendigos, vírgenes como mujeres cualquiera. Además, vestidos con ropas contemporáneas. Pero el pintor capta perfectamente la fuerza psicológica de esos personajes, resaltando sus rostros con una intensa luz y envolviendo los fondos en tinieblas. Sin embargo, y pese a las polémicas, sus cuadros comienzan a ser objeto de interés por los coleccionistas y de repente el naturalismo extremo se convierte en tendencia. En su vida fue igual de rebelde, las mismas luces y sombras. Envuelto siempre en peleas y excesos, gozó hasta la última gota de los bajos fondos de Roma. También era conocido por sus limpiapinceles, jóvenes a los que enseñaba la pintura y la vida. En efecto, Caravaggio era abiertamente bisexual, pero no el icono gay que muchos quisieron que fuera. El pintor nunca llegó a amar, por prudencia. Así tenía poco que perder. Sus enemigos fueron aumentando y en una de sus reyertas diarias acabó con la vida de un mafioso local, Ranuccio Tomassoni. Huyendo de la policía y de los seguidores de Tomassoni, que juraron vendetta. Se iría a Nápoles, donde viviría unos años, enfrascándose en más problemas. A los 36 años partió de regreso a su añorada Roma, pero no logró llegar a verla. Murió débil y solo, quemado, sin imaginar que 400 años después estaría en el top 10 de los más grandes artistas de la historia. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.